tenemos un invitado de lujo. Tenemos una persona que ha dedicado gran parte de su vida a la defensa del ambiente. Es una persona que ha sido presidente de la Sociedad Ecológica del Cibao. Esta persona también tiene a su cargo una organización de lucha ambiental, como lo es Acción Verde, la cual ha tenido la bandera para muchas luchas, para trabajar en pro de la conservación y el respeto al ambiente. También ocupa el cargo de secretario del comité, del consejo directivo del Jardín Botánico Eugenio de Jesús Marcano de Santiago. Bueno, sin más preámbulo, le presentamos a nuestro invitado, Nelson Bautista. Bienvenido, Nelson, a nuestro programa. Don Olmedo, Nelson. Yo creo que el lujo es el mío, estar en Ecoconciencia finalmente. Para nosotros es un honor tenerte por aquí. Señores, Nelson es un ente de referencia en materia medioambiental, un asesor, así es que ténganlo presente siempre como asesor medioambiental, porque trabaja por pasión, por sentimiento, con conocimiento de causa y por las mejores causas de la nación. Trabaja de manera voluntaria en este sentido. O sea que es un asesor que lo hace de gratis. Si usted le ofrece pagarle, dice no. Pero si es gratis, él va. Ay, es complicado eso. ¿Verdad que sí? Bien, Nelson. Que no te escuché en mi casa. Bien, Nelson. ¿Cuándo se despierta en ti este sentimiento por el ambiente, por el servicio, por la protección y la conservación? Mira, es una historia relativamente larga, a su vez fácilmente de resumir. Yo entré tardío en mi pueblo donde crecí, en Esperanza, cerca de Mao. Entré tardío al movimiento Scouts. Entro tardío, yo tenía 13 años, 12, 13 años. Los Scouts normalmente son más pequeños. Entonces, resulta y viene a ser que en ese contexto, cuando tú empiezas a relacionarte con los compañeros de los Scouts y te dicen, mira, el campamento de este año va a ser en X sitio, que lo hicimos el año pasado y fue muy bonito y de esta forma. Al paso de los meses, cuando íbamos a un campamento, y recuerdo perfectamente el caso que más me marcó, fuimos a algún punto del río Amina, entre San José de las Matas y Mao. Y los compañeros que habían ido a acampar ahí, me habían descrito un paisaje paradisíaco, un paisaje hermosísimo. Cuando llegamos, el paisaje estaba totalmente deteriorado. El río tenía por el medio una cerca de alambre de púas y se notaba que habían vacas deambulando y todo. Y la cara de esos muchachos que tenían unos años que habían ido, fue para mí emblemática, como de decepción, de decirme, mira cómo se puso este río. Y en esa edad, uno niño al fin empieza a preguntarse los porqués. ¿Por qué? ¿Cómo pasó? ¿Por qué ese río que era bonito, ese entorno, ahora se había dañado? Y uno se queda con eso guardado. Así fuimos a diferentes lugares, en Monción, en toda la cordillera septentrional. Cualquiera de esos días, escuché por la radio, en Ondas del Yaque, un programa que se llamaba en ese momento Música, Ecología y Folclor. En ese instante estaban ya dos personas fallecidas, Edmundo Pichardo, Germania Núñez, y en alguno que otro momento entonces escuché a Domingo Rodríguez, escuché a José de Vares. Si ellos me escuchan sabrán que yo era niño cuando ya eran señores mayores, para que ellos sepan que estamos hablando de que... No venga a decir, ahora tú eres mayor que ellos. Eso pasa, eso es natural. Ellos son como Benjamin Button. Ese programa era de la Sociedad Ecológica del Cibao, Música, Ecología y Folclor. En efecto, entonces en ese programa daban muchas explicaciones de situaciones y demás, y nos llamó la atención, y de algún modo ese programa nos motivó a crear un grupo ambiental. Después que ya salimos los Scouts en nuestro pueblo, nos acercamos a la Sociedad Ecológica del Cibao, que nos dio una cantidad X de orientaciones, y nosotros empezamos a dar un programa de charlas en Esperanza, en las comunidades, en los centros educativos. En una de esas charlas llevamos a quien fue presidenta de SOESI, la doctora Doménica Abramo. Y mira qué coincidencia, justo ahora se cumple en estos días el centenario del nacimiento de Félix Servio Ducudrey. Doménica fue a dar una charla sobre la naturaleza dominicana al centro educativo donde nosotros la llevamos.
y a los pocos días me regaló un libro que se llama Yo después de las gaviotas, de Félix Servio Ducoudray. Leyendo ese libro, el ambiente de la óptica de la ciencia, pero con una narración poética que hace Félix Servio. Entonces, a mí se me dio con empezar a descubrir esos espacios que describía Félix Servio en ese libro y ver la diferencia entre lo que él describía y lo que estaba pasando. Entonces, ahí nace ese contexto de que ya no me interesaba tanto saber por qué habían ocurrido las cosas, sino cómo, de algún modo, podíamos contribuir a dejar un legado mejor, ya sacado de la enseñanza del movimiento Scout, del fundador Robert Smith Baden-Powell, que decía que tratemos de dejar el mundo en mejores condiciones de como la hemos hallado. O sea, que esa es la versión corta de esta. Un paréntesis aquí, Nelson, que no es el caso, no fue a lo que vinimos. Pero cuando tú recuerdas esa visita a Amina, y en esos tiempos yo recuerdo que Amina era de agua fría. Totalmente. Yo estuve el mes pasado en Amina y las temperaturas de las aguas del río andan por los 35 grados centígrados. Eso debe ser por la presa. Mira, que está ahí. No. A la presa de Potrero, que es la que es la única que intercede en el cauce en la comunidad de Potrero, no está en utilización mucho. Yo quiero decir que a veces uno relata desde la emoción y a veces las cosas en su memoria se ponen un poco difusas. Casi todo esto nosotros teníamos desde esa época las inquietudes de la fotografía, los compañeritos. Tenemos fotos de todo este proceso, hasta de ese momento del río, del campamento. Y tenemos fotos de un campamento que hicimos en el río Amina, en lo que hoy es un balneario ya mucho más intervenido, que se llama La Ventana. Nosotros tenemos las fotos de ese momento. Lamentablemente no había muchas facilidades de video, pero es una diferencia abismal. Estoy hablando del año 1984, 85, 86, 87, y tenemos fotos de ese instante del río Amina. Y tal como tú dices, era muy difícil en La Ventana tú permanecer media hora, una hora dentro del río, por la fría. El río salía de la montaña y salía con un frescor increíble. Y ahora sale con temperatura más o menos 35 grados centígrados. Entiendo yo que están las temperaturas de las aguas del río. Y eso es, la verdad, doloroso porque nos está mostrando el deterioro ambiental que tenemos. Vamos a encauzarnos de nuevo, Nelson, en esto. ¿Cuál es la función del ambientalista? ¿Cómo ha incidido la existencia de los ambientalistas en las decisiones que se toman, en las acciones? ¿Y qué sería sin los ambientalistas de nuestro país? Fíjate, la primera organización ecologista que se funda en el Caribe, como saben, es la Sociedad Ecológica del Cibao. Y como sociedad ecológica viene de un concepto de ecología. En ese momento, ese criterio del ecologista tenía una concepción relativamente distinta a la que tienen ahora, y que ahora se tiene más la tendencia a decir ambientalistas, ya que la mayoría, como es mi caso, no somos personas que hemos hecho carrera ni hemos estudiado necesariamente ciencias afines a la ecología, sino que nos apegamos a tratar de buscar respeto por el medio ambiente. Eso ha abierto un abanico grandísimo de que de la mano de especialistas, por decir el caso de Olmedo León Adames, que es un especialista, o de Henry Abreu, que es otro especialista, muchas personas hemos tenido la oportunidad de participar en la lucha por la preservación ambiental, si se quiere ya desde una óptica social, desde una óptica del deber ser, del compromiso moral y político que tiene todo ser humano de tratar de no deteriorar su entorno. Y eso ha marcado en las últimas décadas luchas que dejan un parteaguas, una frontera. Casi siempre me gusta reseñar, si nos vamos muy atrás, la mayoría de esta teleaudiencia es joven, a lo mejor no recuerda la lucha que se tuvo para no permitir que en Oviedo se llevaran unos lodos cloacales hace un par de años ya. 40 y pico años ya. Si nos vamos apenas 20 años atrás. 42 años. Sí. Si nos vamos apenas 20 años atrás, cuando se introdujo aquí cenizas de una planta de carbón de Puerto Rico, un polvo un desecho industrial, postindustrial del carbón, que se denominó rock ash, se depositó en Manzanillo y se depositó en Samaná. Fue una de esas primeras luchas ambientales que implicó el aspecto social y el involucramiento propio dicho de la gente, y terminó en el tribunal y terminó con condena. Entonces, después de ahí, otro parteaguas, sin lugar a dudas, 2008, 2009, la lucha por
contra la instalación de una cementera en la proximidad del Parque Nacional de los Haitises. Implicó una movilización de miles de personas en su momento, el involucramiento social de organizaciones de toda índole, ambientalistas, ecologistas, religiosos, sociales, hasta instalarse un campamento en la zona del Batey Gonzalo y lograr un objetivo, ojo, no lograble si no hubiera sido por este involucramiento que trajo de la mano la intervención de expertos de Naciones Unidas, trajo de la mano la intervención del gobierno central, del presidente. Y así, para no abundar mucho en este contexto, si tú te vas a Loma Miranda, que fue otro caso de la lucha por Loma Miranda, ojo, el tiempo nos da la razón. Falcondo se acaba de ir del país por coyunturas económicas propias de la empresa y de sus asociados. ¿Ustedes se imaginan que Loma Miranda estuviera a medio intervenir y se va a la minera y nos deja los pasivos ambientales, el cráter, el daño, todo lo que hubiera? Esa lucha ambiental de Loma Miranda todavía hoy día involucra, más allá de la pasión ambiental, un contexto social y una defensa del patrimonio natural que corresponde a todo el pueblo dominicano. Entonces, de esa manera y en ese contexto nos sorprende esta semana del Día del Servidor Ambiental. Entonces, hemos visto que sí, que ha sido un impacto muy positivo porque ha evitado muchas cosas que pudieran hoy día ser catástrofes ambientales. ¿Tú entiendes que la gente ha mejorado en algún caso la conciencia ambiental, que la gente se está agregando a estos grupos que luchan, que la gente ya ahora, a través de que el ambientalista viene a la televisión, que va a los medios de prensa y que habla, que ha suscitado algún tipo de cambio en la población, en su comportamiento y en su mirada hacia el ambiente? Mira, definitivamente sí. Esto va de la mano con algunas situaciones que escapan al quehacer social meramente dicho, en cuanto quizás el movimiento ambiental hubiera seguido estático, siempre centrado en una especie de grupos pequeños, de grupos selectos de personas que no, digámoslo así, no era diseminado al interno del seno social, pues no sabemos quizás qué hubiera pasado. Lo que sí sabemos ahora es que tú tienes una popularización en dos frentes: el acceso de cada ciudadano a los medios de comunicación, en el caso de las redes sociales, convierte muchas personas en emprendedores, en creativos, en búsqueda del conocimiento y de tratar de impulsar ese conocimiento. Entonces hay una cantidad importante de lo que ahora llaman influencers o hacedores de opinión que tienen acceso a las redes y que tratan de concienciar, a veces sin procurarlo, a veces hasta sin darse cuenta. Le puedo relatar que de los más famosos que tenemos en el país son simplemente aventureros, exploradores de ríos, de playas, demás. Y ellos van por la diversión, porque es un tour, porque es un lugar bonito, porque es un lugar ecoturístico, todo lo que usted quiera. A veces sin darse cuenta, y con el tiempo lo van aprendiendo, ellos en este conocimiento de ese entorno natural y ponderar que el sitio esté limpio, que los árboles estén bien cuidados, que el agua esté bien tratada, bien cuidada, hacen un aporte en esa lucha ambiental, en esa educación ambiental. Y desde luego que, como dice un precepto por ahí, nadie ama lo que no conocen. En dar a conocer estos lugares estamos diciendo a la gente que lo ame, porque lo cuide para seguir usando. Entonces, por el otro lado, tú tienes el componente de educación ambiental. Los formadores de hoy ya tienen otro criterio, otro concepto, la misma ley de educación ambiental aunque no existiera la ley, nosotros tenemos una camada de profesores y demás que a nivel universitario o a nivel escolar, aunque todavía hay una brecha fuerte entre la escuela pública y la escuela privada, en la mayoría de los centros de educación privada que tienen profesores de ese contexto, ya los niños tienen otro criterio del ahorro de energía, de la cultura del agua, del tema del reciclado, del tema de los plásticos de un solo uso, del tema de la conservación ambiental. Y en la escuela, en el sector público, tú te encuentras con grandes joyas, grandes maravillas de profesores verdaderamente comprometidos que involucran su centro educativo en el tema ambiental, y eso marca una camada de esperanza en que esas generaciones por venir tendrán todavía mucho más fuerza que la que hemos tenido nosotros, que ya estamos a mitad de camino en el tiempo que nos marcaron cuando nos dieron la palmanita de arranque al nacer. Nelson, los ambientalistas
hemos recibido todo tipo de acusación porque en nuestras acciones y nuestra afán por defender el equilibrio ecosistémico chocamos con intereses y esos intereses han afectado, nos han acusado a lo largo de la historia de ser opositores al desarrollo. ¿Tú crees que es cierto que nos oponemos al desarrollo los ambientalistas? Ahí hay una especie de oxímoron, de contradicción. Cuando una persona estudia algo que tiene que ver con sostenibilidad, le enseñan lo que es el capital natural, que es todo lo que tiene, en este caso, un territorio, un país, desde el punto de vista, lo mineral, todos los recursos que generan potencialmente riqueza, pero que forman parte del contexto natural de donde usted nació, del país al que usted pertenece. Pero te enseñan también los conceptos de sostenibilidad. Y normalmente te dicen que si algo no es sostenible, difícilmente pueda considerarse un desarrollo, porque en un momento dado se va a agotar y puede convertirse en un revés. En otras palabras, si no es sostenible, no es desarrollo. Entonces, cuando te dicen que un ambientalista se opone al desarrollo, en realidad lo que te están diciendo es que el ambientalista o los ambientalistas se están oponiendo a que esa empresa, a que esa persona destruya el capital natural sin una vía de remediación y que no lo haga sostenible. Para aterrizárselo un poquito más a la gente, que si a usted permite que donde usted vive hay un pequeño arroyo o un río y alguien entiende que hacer una urbanización ahí pegado a ese arroyo o a ese río es desarrollo, ¿verdad? Desarrollo urbanístico, desarrollo inmobiliario. Sin embargo, esa urbanización probablemente sus efluentes, sus aguas van para el río. Probablemente al hacer la urbanización va a tumbar los árboles que le sirven de bosque de galería a ese río. Y todo eso va a generar un impacto. Al poco tiempo, probablemente, ya la misma razón que atrajo a poner ese vecindario cerca del río va a desaparecer, que la belleza escénica, la tranquilidad, la biodiversidad que hubiera ahí y la limpieza, si se quiere, la belleza, la pulcritud de sus aguas. Entonces eso no es desarrollo sostenible. Hay que hacer un listado de muchos casos que hemos tenido en el país cuando hemos sido acusados de oponernos al desarrollo. Yo recuerdo el último caso fue en el Rillito, el proyecto del Rillito en La Vega, cuando fuimos allá y yo le dije a las 4 compañías que estaban construyendo, eso es un engaño al pueblo, ustedes no pueden construir los edificios en la zona de inundación del río para ahorrarse el dinero de comprar los terrenos, de hacer las edificaciones y decirle al gobierno que esto es viable porque eso no es sostenible. Oye, pero no llegaron a inaugurarse los apartamentos cuando ya el río llegó al segundo nivel. O sea, al final, por no contemplar la no sostenibilidad del proyecto, entonces el mismo río termina llevándose. Lo vimos en Guajimía, el asentamiento en Guajimía, que al año de inaugurado la casita nada más se veían los techos y lo advertimos. Advertimos cuando se iba a hacer la cárcel de Rafey en zona de inundación del río y no le hicieron caso. Nueva Victoria. Y cada cierto tiempo hay que estar evacuando con todo lo que eso lleva por hacerlo ahí, en la Nueva Victoria, en un humedal, ¿verdad? Y así vemos nosotros. No es que nos oponemos al desarrollo, es que si no hay sostenibilidad, a eso no debiera llamarse desarrollo, pero aquí le llaman desarrollo a todo lo que sea crecimiento económico a costa de lo que sea y a nombre de desarrollo destruyen todo y eso es lo que los ambientalistas defendemos. Pero que también es crecimiento económico ¿para quién? Para una compañía X que está haciendo el proyecto y se va a ganar unos cuartos y se va. Así porque es. no hay un crecimiento económico cuando lapidamos el ambiente, cuando lapidamos los recursos y ponemos en riesgo la vida, porque como tú dices ahora mismo, imagínate tú que ese accidente con el río de esos apartamentos hubiese sucedido ya estando ocupado. Entonces, hubiese sido una catástrofe y ¿dónde estaba el desarrollo ahí? Nelson, nos hemos ufanado de tener un Ministerio de Medio Ambiente por la lucha también del movimiento ambiental, las peticiones que se hicieron, la jornada de concientización, y lo tenemos. ¿Por qué razón en 24 años no hemos tenido un ministro de Medio Ambiente capacitado en el área medioambiental, exceptuando a Omar Ramírez? Mira, Omar es un amigo querido, pero por esa opinión
esa parte la tengo que brincar. Omar es un técnico reputado, ocupó el Ministerio de Medio Ambiente en un fragmento muy breve de tiempo, por allá por el año 2009, si no me equivoco. El Ministerio de Medio Ambiente... 2006, sí. En la transición entre Mas Puig y luego Jaime David Fernández, ¿no? Hay un detalle ahí interesante con el caso del Ministerio de Medio Ambiente, que era Secretaría de Estado de Medio Ambiente cuando se creó en el año 2000, el 17 de agosto del año 2000, se consolidan todas las instituciones, todas las islitas ambientales que había y se crea una Secretaría de Estado. Se nombra a un historiador, a Fran Moya Pons, que no era del sector ambiental, sin embargo era una persona con un criterio de conocimiento del territorio y trató de darle visos de institucionalidad. De ahí para acá, con honrosas excepciones, entiendo que no han sido ambientalistas, pero yo te puedo decir, ha habido dos momentos que luego se han opacado de brillo en ese ministerio. Un momento interesante fue cuando entró Jaime David Fernández, que le dio un pragmatismo y un movimiento, y se generaron ahí muchas de las unidades del sistema de área protegida que existen. Se fue con una mácula, con una mancha deslucida por la situación con el Parque Nacional de los Haitis y un poco por la tosudez de un hombre tan apasionado como Jaime David, y prefirió irse con esa mácula que haber reconocido el entuerto de tratar de permitir una cementera cerca de los haitises. Otro momento de brillo fue efímero, 2016-2017, con la entrada de Francisco Domínguez Brito, que tampoco es un ambientalista, pero es un abogado muy comprometido, mucho antes de ser ministro, con los temas ambientales. Un propulsor de proyectos ambientales que lo era y lo sigue siendo. Se va de ahí con una renuncia prematura a buscar un tema político, una candidatura presidencial, y deja por mitad una serie de procesos que hubieran marcado un impacto histórico irreversible en el Sistema Nacional de Área Protegida, por decir algo, el desalojo completo del Parque Nacional de Valle Nuevo, que se desalojó casi a la mitad en la vertiente de Constanza, norte, sí, y se quedó la vertiente sur hasta el sol de hoy ocupada por esa renuncia de Domínguez Brito, cuando ya tenía los días contados el desalojo completo. Si hubiéramos rescatado Valle Nuevo, hubiéramos dado un grandísimo ejemplo de responsabilidad, y lo mismo ocurrió y sentado un precedente también con el Parque Nacional Sierra de Bauruco, que también tenía una resolución vigente y que en los siguientes 6 meses estaba pautado para noviembre del año 2018 ser también intervenido. Si hubiéramos desalojado esos dos parques, todo lo demás iba a ser más fácil, porque eso era lo más complicado. Entonces, con esto te digo que aunque no han sido ambientalistas, y yo soy un abanderado de que las instituciones sean manejadas por personas con el conocimiento, pero también necesitan gerentes, y más que todo, como dicen por ahí en el pueblo, no es solamente saber, sino tener el teléfono del que sabe. Hacerse rodear de personas con criterio y con concepto, y usted tener la fuerza política y gerencial, porque ningún ministro sin el arraigo político va a lograr grandes cambios en ese ministerio. De ahí que en el actual contexto en el que tenemos a un otro abogado, Armando Paino Enríquez, nosotros tenemos la pequeña fe de que él tenga el suficiente bagaje y arraigo político, el apoyo del gobierno central, del presidente Abinader, para hacerse rodear de las personas que él necesita, y me consta que muchos de ellos tienen la capacidad, pero además la voluntad y la fuerza política de tomar las decisiones que hacen falta, que muchas de ellas son muy drásticas, muy severas y que afectan intereses, como tú dices, demasiado fuertes. Nelson, en ese mismo sentido, ya la ley de medio ambiente tiene unos años de vigencia, que fue de la misma fecha de la creación del ministerio mismo, secretaría. ¿Tú entiendes que hay que hacer algún tipo de revisión de esta ley de medio ambiente por los cambios que se han suscitado en la sociedad, en el mismo ambiente y en las mismas características de la sociedad? Mira, la ley 64 del año 2000, que es la ley Marcos que te refieres, es una ley bastante completa, tan completa que a 24 años todavía tiene muchos apartados que no se han podido, por debilidades institucionales del Congreso de la República y falta de voluntad de muchos funcionarios, cumplir leyes sectoriales que manda. Apenas hace años que tenemos una ley sectorial forestal, la ley de ordenamiento territorial era un mandato de esa ley 64 del año 2000, y después en el tema de la Constitución. Sin embargo, se aprobó apenas hace unos años la ley de coprocesamiento de residuos sólidos, apenas tiene unos años también. Hay muchos avances y cosas pendientes, pero esa ley sí tiene una debilidad que la trajo de fábrica, y yo entiendo que fue adrede a propósito, es que fue una ley que hicieron con boca pero sin dientes. La hicieron con dedos pero sin uñas, sin garras. O sea, ella
te agarra, pero no muerde, o sea, no desgarra. La parte punitiva, la parte de persecución penal es muy floja, es muy débil, y esa ley tiene que ponerse más fortaleza, porque la mayoría de los depredadores dominicanos extranjeros no entienden nada más de dos maneras: o por el bolsillo o por la cárcel, y la ley todavía es débil, deja muchos sesgos, muchas áreas grises, y debe ser intervenida para reforzar estos aspectos y que el castigo sea mayor, y que las personas que transgreden la ley sientan que si lo muerde de verdad les desgarre un pedazo. No, pero la ley no es tan... Aunque la ley no pretende cerrar operaciones de ninguna empresa que esté infringiendo la ley, sino que la empresa se adecúe a ajustarse a la ley, y se le da un periodo de tiempo con un seguimiento y con un accionar progresivo hacia ese ajuste, es lo de la ley. La ley no es tan floja. La ley establece sanciones administrativas y penales que son bastante contundentes. Ahora, los reglamentos de aplicación es lo que se hacen por complacencia, ¿verdad? Se supone que la ley dice que hay multas administrativas desde medio salario mínimo hasta 3,000 salarios mínimos. ¿Cuánto es eso? Entonces, y yo recuerdo que en una ocasión que estaba en el ministerio le puse una sanción de 350,000 pesos a un infractor, y me llama la atención de Santo Domingo que la provincial no puede poner sanciones de más de 200,000 pesos. Entonces se ríen de nosotros los infractores, y me tocó vivirlo en San José de las Matas con un infractor y la multa, y él le explotó la risa. Y yo dije, ¿qué pasó? Dice, mira, aquí está lo de la siguiente multa, yo voy a tumbar el Puesto Pino, voy a hacer 2 millones con ellos, te voy a poner 50,000 pesos de multa o 200,000, aquí están, lo quieren cobrar. Entonces, a eso es que se refiere Nelson. Sí. No, pero no es la ley dice que hay sanciones. Pero si yo tumbo un bosque con un valor de 1 millón de pesos y la multa máxima son 100,000 pesos, pues yo voy a tumbar todo. Ese es el reglamento de aplicación. La ley dice de manera penal, de manera administrativa, hasta 3,000 salarios mínimos, pero de manera penal hasta 10,000 salarios mínimos. O sea, que puede poner multa de una cantidad de millones a ese infractor, pero nunca se han puesto. Cuando yo me refiero a esos grises, es lo siguiente: todos sabemos que estamos en un proceso en el que el sistema de justicia, el que hace la ley hace la trampa. Tú tienes abogados ya expertos en temas ambientales que se saben todos los bajaderos. Esas son las grises que permiten que un acusado vaya a un tribunal y salga, digámoslo así, en coche, con una multa poca. Fíjense en el histórico de sanciones penales. A un día te condena a un señor a 3 meses de prisión casi siempre suspendida, o de privación de libertad, ¿verdad? Pero tú no vas a encontrar en la jurisprudencia ninguna condena real y severa contra un depredador en este país. Eso lo que te quiere decir es que el sistema de justicia, que los jueces y que los abogados que se saben esa triquiñuela no tienen la herramienta fortalecida para que no tengan ese tipo de bajaderos, y que Olmedo tiene razón en los reglamentos. A veces hay unas debilidades ahí también en los reglamentos, pero lo cierto es que la ley 6400 todavía es muy floja, muy permisiva en cuanto a lo que se puede o no se puede hacer a la hora de aplicar la sanción. Yo recuerdo una vez en los tiempos de Candelier, yo era un muchacho que todavía estaba cursando el bachillerato, y en el liceo de Tamboril, que era el que estaba estudiando, había un vivero, creo que era de la Dirección Nacional de Foresta, y un día está un señor que se le ve, el señor como que es una persona de alta alcurnia, sembrando matitas y poniendo de tierra, y yo pregunté que quién era el señor, y me dijeron, me voy a reservar el nombre, pero que era un gran empresario de Santiago. Y yo decía, ¿y por qué? Porque él cortó unos árboles en tal sitio, y Candelier ordenó que fuera él mismo el que tuviera que venir con sus propias manos a hacer el trabajo. No que él pagara una multa, ni que él pagara un empleado, sino a él mismo, para que le cueste. Entonces, acciones tal vez así un poquito más contundentes, donde la persona afectada, porque mucha gente manda y luego dice, en los haitises, el otro día agarraron en los haitises un gran número de haitianos que estaban haciendo 400 y pico de personas conuquismo, pero esas tierras eran de esos haitianos, eran esos haitianos los dueños de esos cultivos.
Entonces, ahí está esa parte de donde nosotros, bueno, agarramos a los obreros, lo trancamos, tal vez lo tenemos 2 días preso, luego lo soltamos y ya pasó, pero todavía el conuco sigue ahí. Y si a eso lo dejaran preso, el dueño del conuco buscara a otra gente simplemente y siguiera con la misma actividad. Entonces, hay que reforzar ese régimen de consecuencias, hay que buscar y como dice Nelson, no sé si hay que hacer alguna reformulación o simplemente una adecuación para que a la gente le duela un poquito más, porque es muy fácil destruir y yo tengo una ganancia si las multas o las penas que me suponen algo mínimo y luego yo voy a estar disfrutando de eso. Bien, señores, Nelson, agradecerte estar con nosotros, tu tiempo que nos ha dedicado con tantas ocupaciones para que nuestro público se deleite de tus conocimientos en materia medioambiental. Finalmente, ¿algún mensaje? No, que cada vez que yo vengo junto con ustedes aprendo algo nuevo, entonces casi siempre que tengo el honor, el privilegio de compartir con ustedes en algún escenario, voy con ese sentimiento y esa cosa de aprendizaje, porque siempre con ustedes hay mucho que aprender y por eso la teleaudiencia de este programa se enriquece en cada emisión, porque siempre traen temas de interés. Y bueno, hoy digamos que me dieron ese honor de abrir esa ventanita para poderlo comunicar e intercambiar impresiones. Sí, no, para nosotros esto es un halago muy importante de quien viene, una persona también muy versada en estos temas y otros temas, que es una persona que ha dejado una huella, que ha marcado su trabajo. Y qué bonita historia cuando tú comenzaste ahorita a narrar de cómo tú te interesas. Y eso es lo importante, porque podemos nosotros como ambientalistas involucrar a esos jóvenes y niños para que el impacto de muchas actividades, jornadas de reforestación, de limpieza y charlas y otras cosas que hacemos los ambientalistas, llegue a los niños y a los jóvenes para crear una futura generación con un poquito más de conciencia. Gracias, Nelson, gracias. Y el honor es para nosotros siempre tenerte por aquí enriqueciendo nuestro espacio. Y a ustedes, señores, súmense a los movimientos ambientales, que la huella que usted deja puede ser imborrable. Vamos a la pausa y permanezca con nosotros en Ecoconciencia, donde la naturaleza es la protagonista, por Espacio TV, donde todos se ven.